Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Imaginen que por un momento, sin importar lo que hagan, el resultado siempre es el mismo: fracaso, dolor, miedo. Este fenómeno psicológico te lleva a una indefensión y no sabes el origen, no sabes por qué, pero al final te genera mucho problema y sufrimiento. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy, y para esto estamos tres amigas, mujeres que yo aprecio muchísimo y que valoro enormemente, y les doy la bienvenida, Elianita y Karina. Gracias por estar nuevamente aquí. Eh, Gracias. y les voy a dejar el tiempo para que cada una se presenten, ¿ok? Pero bueno, me cedieron a mí la oportunidad de presentarme y les quiero contar un poco acerca de mí. Yo soy Georgina Niño, estudié psicología, después pasé a maestría en psicología transpersonal. La psicología transpersonal va más allá del ego, de la identidad, que tiene que ver la persona, la que promueve el humanismo, y cree que considera que hay una etapa como mucho más trascendente, más allá de la identidad del yo, y es ese estado del ser. Entonces, ahí es donde se termina la competencia, se termina, por ejemplo, cuando estás como queriendo retos, temas materiales, y un día te das cuenta que eso no te da la felicidad. Y sí se necesita, pero se tiene que trascender. Entonces buscamos esa parte de la trascendencia. Me encantó esa maestría, y pues recientemente me centré también en lo que es el abuso psicológico, el abuso que tiene que ver con justo la indefensión, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, y que es provocado por personas que están justo a nivel del ego, de la competencia, del narcisismo, y en casos extremos, la psicopatía. Así que bueno, pues es todo lo que puedo decir por ahora. No quiero abarcar todo el tiempo, pero pues vamos, Eli, si quieres contarnos. Muchas gracias. Para mí es muy rico sentarme en esta mesa de amigas donde podemos compartir no solamente una deliciosa amistad, sino también que esta amistad está nutrida por el conocimiento científico de esta rama que nos une. Yo soy Eliana Kronfli, soy psicóloga clínica y jurídica, tengo 37 años de experiencia y no vayan a echar cuentas. Eh, Son ininterrumpidos, amo con mi vida ser psicóloga. Si volvieran a ser y Dios me diera la oportunidad, lo volvería a hacer. Trabajo con niños, adolescentes, pareja, familia, casos individuales y me he especializado en maltrato, en abuso, en violencia, cómo recuperar a las personas y cómo recuperar a los niños cuando han sido víctimas de esta situación. Resulta que escuchando a mi amiga Gina, algo que me ha llamado la atención toda la vida es ver el estigma que se tiene sobre la mujer. Y viene a mi cabeza una ronda infantil que no sé si ustedes la han escuchado, me imagino que sí, que es la canción de Arroz con leche. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital que sepa coser, que sepa cocinar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Démonos cuenta cómo desde las rondas infantiles se ha generalizado la idea de que la mujer o la niña tiene que ser una niña buena. Y con ese síndrome crecimos como parte de la indefensión aprendida. Y ese es el tema que con mis amigas vamos a poner esta tarde para que todos ustedes, los que nos están escuchando, piensen en retrospectiva, piensen en su vida atrás, cómo fue esa niñez, qué constructos introyectaron en sus vidas y que ustedes tienen que comportarse como la niña buena. Gracias, Ahora Eli. yo le Sí, dejo vamos, la palabra a mi amiga Cari. Karina. Cari. Gracias, gracias. Pues me presento muy breve. Mi nombre es Karina Carmona y bueno, pues yo me dedico a dos áreas en la vida. Una que es al área de desarrollo humano. Soy psicóloga, soy doctora en desarrollo humano y también a la parte de negocios. Entonces, también soy ingeniera industrial de sistemas. Dios me permitió estudiar una maestría en negocios, administración de empresas. Y bueno, he podido a lo largo ya de 25 años interactuar con ambas formaciones
porque dentro de la presencia corporativa, la presencia empresarial, siempre requerimos del capital humano, de la esencia del humano y del desarrollo humano. En estos temas de liderazgo, en este tema de hacer una reflexión de hacia dónde va tu vida, hacia dónde has elegido prosperar y cómo vas haciendo un equilibrio constante dentro de este desarrollo personal para que no se incline solamente a la parte de la materia, sino a la parte espiritual, a la parte de la trascendencia. Y es por eso que alrededor de toda mi vida de adulta, pues no he parado de aprender, de estudiar, y yo les agradezco a mis amigas porque para mí es un gran privilegio, me honran al estar aquí, y para mí sus palabras, su compartir esta experiencia siempre será muy agradable para podernos nutrir y poder dejar legado y herencia de esta formación a miles y millones de personas que están desesperadamente esperando por esta sabiduría. Así que gracias Gracias. por este tiempo y pues vamos a darle. Me encantó, Elianita, cómo es que cantas. La próxima vez aprendérmela también para que estemos en sintonía y te acompañemos. Gracias. A mí de verdad que me abrió esta memoria en el tiempo y claro que sí recuerdo perfectamente esa ronda porque yo la llegué a cantar y justo este condicionamiento en el que hemos estado desde pequeñas adiestradas, bueno, de acuerdo al contexto, ¿verdad? Que en el que vivíamos, pues aprendimos muchas cosas que hoy estamos desaprendiendo. Así que, pues, Eli, si quieres, comenzamos a hablar sobre el tema de la indefensión y cómo nos afecta en la vida diaria, un poco también hablar de la historia, cómo se acuñó el término, si gustas por ahí darnos una pincelada de esto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Cuando estábamos pensando en el término de indefensión aprendida, hay una frase que me marcó y dice, no es que no puedas hacerlo, es que aprendiste que no podías. Finalmente, ¿qué es la indefensión? Y esto es más como por contextualizar y por entender el término, porque es un término muy usado en psicología. Esta es una condición psicológica en que la persona, tras haber experimentado durante repetidas veces un dolor o un fracaso sin poder evitarlo, aprende a que no tiene el control y sobre lo que está ocurriendo, incluso deja de intentar cambiar. Esta frase fue acuñada por Seligman en 1975, por Abramson, Seligman y Teasdale en 1978 con experimentos con perros. Y me parece supremamente importante traerlo a colación, porque vuelvo y digo, uno aprende que no tiene el control sobre lo que está ocurriendo y entonces se cruza de brazos y deja de intentarlo. Y esta es una situación que nosotros vemos mucho en consulta, cuando los pacientes dicen, no sé qué hacer, sé que algo está pasando, pero no sé cómo cambiarlo. Y esto es la indefensión aprendida. Ahora me encantaría que Gina pudiera decir cómo se acuñó el término. Bueno, pues yo quisiera, antes que hablar de cómo se acuñó el término que justo tiene que ver con Seligman dentro de un laboratorio, ¿verdad? Hace tiempo atrás y hoy lo traemos a colación con el tema del trauma, pero me gustaría un poquito decir que en la psicología, entre paréntesis, no se nos habla mucho, o al menos en donde yo estudié, no sé, Cari, no sé, Eli, pero yo después de muchos años de estar estudiando en la universidad, en diferentes momentos, me di cuenta de que no hacían una conexión respecto al trauma y respecto a la indefensión como tal. Se habló del conductismo, se habló de cómo, sí, cómo fueron adiestrando o cómo fueron dándose cuenta de que el perro o de pronto la rata, después con un niño hicieron experimentos, ¿no? Entonces, pero nunca yo recibí una materia que nos hablara de cómo nos condicionaban a nosotros y cómo quizá, porque ni siquiera la psicopatía se habló ni en ninguna de mis carreras,
acerca de cómo esto te generaba una parálisis y una indefensión y por eso no te podías escapar, ¿no? En casos graves como lo que es el trauma complejo. Y ahora vuelvo a la pregunta, ¿qué pasa cuando se nos habla de lo que es esta indefensión en un inicio en un laboratorio por Seligman? Y hoy retoma el término Judith Herman, la doctora que nos habla del trauma complejo. Ella acuña este nombre que aún no aparece en el DSM-5, cabe mencionar, pero que ya muchos están haciendo esta teoría como parte de su base para poder tomar en cuenta los diagnósticos, ¿sí? Los síntomas que presentan esas personas bajo la indefensión. Así que me encanta que hoy tengamos a otro autor que trabaja de la mano con la doctora Herman y es Bessel van der Kolk. Y él retoma el tema del trauma, aunque no directamente habla de la indefensión aprendida como tal, pero sí lo utiliza para entender por qué más bien centrado en el trauma, esta teoría centrada en el trauma, tenía que ver un factor importante, no nada más ese, hay otros factores, ¿verdad?, para generar trauma, pero uno de ellos era esto de que la indefensión es parte de una situación psicológica que va generando trauma complejo, ya no el trauma simple. Entonces, bueno, eso. Cari. Sí. Interesantísimo, interesantísimo, porque el doctor Besser van der Kolk sacó un libro espectacular que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Y Sí. ahí nos muestran a nosotros algunas de las características de cómo el cuerpo se afecta cuando las emociones se callan. Ujú. Así. Correcto. Y ahí también vamos a ir viendo el impacto en el ámbito social, laboral, familiar, la víctima que bien tiene este aprendizaje de indefensión aprendida dentro de este ambiente tóxico desde que se recibe al mundo, vemos cómo esta persona pues va viviendo diferentes experiencias adversas, tóxicas, que van intoxicando su psicología, su conducta, su cuerpo. Y justo cuando llega a la edad adulta, cómo es que va aceptando ambientes laborales abusivos, explotadores, como presentando ya síndromes de burnout, de mobbing, y esa incapacidad de poner límites en las relaciones tóxicas o violentas, llámese familia, llámese pareja, esposo, hijos, llámese jefes o inclusive compañeros o subordinados, porque esa persona aprendió a no defenderse. Y así hay una desmotivación profesional y pérdida de la creatividad y de la innovación. De hecho, la persona piensa que ha perdido sus capacidades, pero en realidad esas no se han perdido, solo se han disturbiado, por decir de alguna manera, porque el dolor que está teniendo la lleva a esa paralización y de ahí vemos que el origen, ¿verdad? Y de esa raíz, ¿de dónde viene o por qué es así? ¿Por qué no responde? Bueno, también se menciona que hay padres autoritarios, negligentes o contradictorios, que son totalmente castigos sin explicación, donde hay una recompensa aleatoria y ya el niño no sabe qué hacer, ¿no? No sabe cómo lo van a recibir porque haga lo que haga, generalmente lo van a estar rechazando, lo van a estar vulnerando. Y entonces en entornos del trauma, sí, en el trauma complejo, como bien mencionaste, hay un abuso continuo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya viene desde la niñez? Lo vives, digamos que tóxicamente, lo vives quizás en la escuela, en el bullying, y después lo vives en tu centro de trabajo o inclusive lo vives en tu familia. Y entonces una cadena, ¿sí?, de indefensión aprendida. Sí, fíjate tú, Cari, que efectivamente es una cadena porque es un aprendizaje erróneo, son creencias erróneas. Efectivamente, cuando nosotros estamos hablando de qué es, de cuáles son los orígenes, vemos que se instala en la infancia. Y vemos, como tú estabas mencionando muy bien, que muchas veces tenemos padres autoritarios, negligentes o contradictores, pero también lo podemos ver en los maestros. Lo vemos en las figuras de autoridad.
cuando esas figuras de autoridad nos dan castigos sin ninguna explicación. Sencillamente es como el pajarito que le cortan las alas y el pajarito no sabe qué es lo que está pasando. Cuando las recompensas son aleatorias, se premia hoy y mañana por la misma situación se está castigando, ¿verdad? Vemos también que se sigue instalando en la niñez cuando hay un abuso continuado o cuando se le enseña a la persona que está fracasando. Por ejemplo, cuando los padres son autoritarios y el niño aquí en Colombia se calificaba hasta hace un tiempo con 5, ahora se califica con 10, pero el niño llega con 9 y presenta sus calificaciones al padre y el padre dice, a mí eso no me sirve, yo necesito un 10, ¿qué te falta para hacer 10? Entonces vemos que esa exigencia casi que desmesurada y ese autoritarismo del padre está generando esa indefensión en los niños. Tienen que ser buenos porque tienen que ser aceptados. Entonces veamos cómo es importante empezarlo a atajar desde la niñez. Fíjense que Así es, sí, me gusta mucho. Claro, la infancia es clave, ¿no? Para un buen desarrollo bio, psico, social. Social. emocional, social, ¿no? Ujú. Pero hay algo que vuelvo a lo que a mí me pasó cuando estuve estudiando después en la práctica, me voy dando cuenta. A ver, yo tenía aquí como en mi quehacer psicoterapéutico a personas en un estado de indefensión. ¿Cómo se manifestaba esto? Por malas relaciones, aparte de las creencias, por supuesto, las creencias acerca de su persona, de su identidad, de sentir que no podía, de que ya había tratado de muchas maneras hacer cambios y generaba como lo mismo. Entonces, aquí me hablaba de patrones, o sea, en cuanto a las relaciones, pero también enfermedades, somatizaciones y estados emocionales como culpa, vergüenza y parálisis ante un conflicto, de no saber qué hacer. Y a mí, ¿cuál es el conflicto que me generaba como profesional? Se los confieso que me llegué a sentir de pronto perdida cuando estudio, no sé si sepan un poco acerca de la psicología transpersonal que aborda los estados no ordinarios de la conciencia, habla de la conciencia sutil, habla de que no es la identidad personal, sino que hay estados alterados, estados distintos que provocan las prácticas, por ejemplo, te invitan, de hecho, trae toda la corriente oriental, budista, hinduista y demás, porque abraza todas las religiones de habidas y por haber. Entonces dice, pues cualquier religión que tú practiques, pues no importa, pero medita, pero entra a estos estados, profundiza, ¿sí? Entonces ya el lenguaje en la práctica ya no es tan necesario para la psicología transpersonal, sino que involucra otros aspectos a la hora del método, hablando de métodos. Resulta que cuando llegan personas disociadas bajo la indefensión y tú las llevas por el camino transpersonal a meditar, cargadas de trauma, generas más disociación y en vez de ayudar, revictimizas. Entonces me tuve que regresar y yo, según yo ya estaba muy elevada, meditando en el salón de yoga y con muchas prácticas, pero personas que tenían estados alterados. Pero a ver qué provocaba eso, cuál era la raíz, ¿no? Y tuve que ir a estudiar a todo lo que era el abuso y me tuve que ir hasta lo más horrible que es la psicopatía integrada, para entender por qué razón se vivía esta indefensión y quién estaba detrás. No era que nada más alguien hubiera crecido con un papá que le dio una nalgadita, que un día la despreció, sino todo un ambiente de maltrato, ¿no? Pero lo peor es que es sutil. No nada más es que no me dio un beso cuando me fui a la escuela y no me preparó el lunch, sino fue repetido en el tiempo y es de lo que habla Van der Kolk. Esto sucedió durante mucho tiempo y fueron desprecios, no hubo abrazos, no hubo besos, no me trataron como ser humano, ¿sí? Era más cuestión material. O si está un psicópata integrado dentro del sistema familiar, era todo un entorno de
de manipulación, gaslighting, maltrato hacia la madre, nunca ve un gesto genuino del hijo hacia el padre y la madre, entonces ese hijo considero que se va quedando en este desarrollo bajo una indefensión o se puede ir al lado del padre, que pues marca mucho esto de ir hacia el lado oscuro de la vida también, ¿no? Pero no sé Ujú. ustedes qué opinen de, o si les algo les resuena con lo que dije. Completamente de acuerdo, porque fíjate tú que el impacto, como estaba hablando Cari hace un momentico, lo vemos en lo social, en lo económico, en lo político, en lo espiritual, en lo existencial, lo vemos en todas las esferas. Y esto es un patrón cultural ancestral y es una cadena de maltrato. Y es un maltrato camuflado con costumbre. Se habla duro porque, a ver, ¿cuándo las personas gritan? Las personas gritan cuando están lejos. Entonces, gritar a una persona que está cerca muestra ese distanciamiento emocional. Y eso es lo que los niños están aprendiendo, que la única forma para hacer valer lo que ellos piensan o es gritando o es callando. Y eso no debe ser así, porque en este tipo de cultura se genera sumisión y se genera silencio. Hay un abandono de su propio propósito de vida y hay un apego a las creencias por la necesidad de ser aceptada. Un tema que trataremos más adelante, si ustedes lo permiten y si a ustedes les parece bien, es porque muchas veces los niños se van a favor del padre abusivo en contra de la madre que los protege. ¿Cuál es el fenómeno psicológico que sucede, que ocurre ahí? Y es un tema bien interesante porque lo vemos con más frecuencia de lo que se imaginan las personas. Y a mí personalmente en consulta, muchas de las madres que llegan acongojadas llegan porque sus hijos también terminan adoptando la conducta similar a la del agresor. Entonces vemos que son mujeres doblemente maltratadas o triplemente maltratadas. Maltratadas por un progenitor, maltratadas por un esposo abusivo o por una pareja abusiva, pero también maltratadas por los hijos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Y vemos el gran impacto que tiene y que se genera desde la niñez. Muy interesante lo que tú estás diciendo de la psicología transpersonal. Sí. Gracias. Sí. También vemos cómo Herman en 1992, dentro de esos estudios y dentro del trauma, nos habla de esa indefensión, de la victimización sistemática que genera una cultura de sumisión y de silencio, ¿no? Entonces, ese impacto que va dejando en la sociedad, pues se va haciendo cada día mayor y en consulta a mí me ha tocado atender a bastantes mujeres que normalizan la violencia. Y entonces cuando el agresor psicópata integrado que tienen por marido les llega a gritonear, las llega a humillar, a maltratar, las menosprecia, las trata como trapo de cocina, pues las señoras dicen, bueno, pero ¿qué cree? Que yo estoy viendo enfrente de la casa y enfrente pues el otro es peorcito, porque entonces el otro sí les pasa a la mujer o a las dos o a las tres y a veces hasta las amantes las tienen dos viviendo en una casa y entonces ellas dicen, pues no es tanto, o sea, sí digamos que desagradable, pero no como los otros. Entonces, un efecto que se da en esa indefensión es que ellas pierden la voluntad en ese momento porque están creyendo que así merecen vivir. Y entonces el impacto que yo me he encontrado directamente con ellas es que llegan conmigo, no pueden respirar, tienen ansiedad, tienen estrés, sienten que la energía se les bajó completa, se sienten muy vulnerables, se sienten feas, se sienten poca en relación a ese gran hombre, que inclusive llegan a verlos como dioses. Y entonces ahí lo que yo he estado aplicando es enseñarle ahora a ver, si tú aprendiste la indefensión aprendida, ahora vas a aprender a defenderte y vas a aprender tus valores, tus principios, identificando meticulosamente si esa persona está disociada y si está con trauma, porque evidentemente esto al paso del tiempo va haciendo que el trauma se haga todavía más complejo. Si es así, pues tenemos que intervenir número uno, ¿verdad? Quitando esa desensibilización del trauma y posteriormente una psicoeducación, porque si ellas están en el mismo entorno, con la misma persona, con los mismos pensamientos,
dentro de ese entorno que las fue capacitando en esa indefensión desde sus padres, sus abuelos, y así es una cadena, entonces ellas pues van a tener que salir de ahí, ¿sí? O Inclusive la ya. manipulación encubierta y no lo saben, ¿no? Que Total. O sea, pues pueden estar en la indefensión, ir a terapia y tener muy buenas herramientas. Ustedes manejan herramientas increíbles para sensibilizar el MDR. Yo manejo técnicas de yoga biocorporal energética, pranayamas, posturas asanas, meditaciones, o sea, diferentes mindfulness. Pero, ¿y eso de qué sirve si está sometido entre la manipulación sutil, que es la que es muy difícil de detectar, y ustedes que están en la práctica no me dejarán mentir que esto se contrapone a todo lo que tú des, o sea, no es que nos sirva los métodos, estamos, ¿qué opinas? Correcto, o sea, lo que necesitamos es hacer un paquete de restauración de la persona. Tiene que ser un paquete integral donde identifiquemos quién es el psicópata o los psicópatas que tienen alrededor. Recordemos que el psicópata integrado va a estar comiendo a la víctima. La come en energía, la come en dinero, la come en presencia, y ese vampiro emocional es el que está extrayendo la vida de esa persona. Si esa persona va a terapia pero no hace los cambios ahí sí voluntariamente para salvar su vida, de salir de ese entorno tóxico, poniendo límites como es un contacto cero y siguiendo toda la estrategia terapéutica que se le va a indicar, bueno, pues si lo hace, bien por ella, pero si no lo hace, definitivamente está marcando cada día pues su derrumbe total hasta llegar a la muerte, porque sí, o sea, de esto sí es tan peligroso de una indefensión aprendida que puedes creerte que no vales nada, que no eres nada, que sin él te mueres y con toda esa adicción generada con la felitinamina que finalmente te va dando esa adicción al perpetrador. Entonces, dentro de esto de quién promueve esa indefensión aprendida, veamos que esto es de un entorno autoritario, machista, misógeno, que está en contra directamente de la mujer, porque, a ver, si hay hombres que sufren, sí, pero estamos hablando de estadísticas que es así en comparación de así de la mujer y de los niños. Entonces, esos entornos autoritarios y estas relaciones de poder asimétrico, donde el derecho humano, el desarrollo humano siempre lo van manifestando en desventaja, vamos a tener mucha gente muy enferma, ¿sí? Muy enferma porque está partida en esa indefensión, paralizada y muerta en vida, ¿sí? Estos sistemas sociales, económicos injustos que van reforzando el mensaje no vales, no puedes, resígnate. Quiero complementar algo que tú estás diciendo que me parece súper importante. El cambio ocurre cuando dejas de creerte la gran mentira de que no puedes. Y para esto es muy importante comenzar a dar un paso a la vez. Si puedes, tienes que comenzar a despertar. ¿Qué significa indefensión? Indefensión es la incapacidad de defenderte. ¿Cómo puedes salir de esto? Primero, comprende que estás en indefensión y que esa indefensión la aprendiste estando pequeño. En segundo lugar, y que me parece súper importante, identifica cuáles son esas creencias erróneas con las que tú creciste y tienes que mirar para qué estás intentando cambiar. Rompe con la mentira de que intentas cambiar y no puedes, de que no tienes salida, de que es todo tu culpa. Y aquí hay una frase que a mí me encanta y es una frase maestra: no todo es tu culpa, no todo es tu responsabilidad, no puedes cargarlo todo, tienes que soltar. Cuando la paciente entiende eso, cuando la consultante entiende de que esta situación está ocurriendo y que no es nada que ella pueda cargar bajo sus hombros, como que se le cambia el panorama. Entonces aquí es muy importante que la consultante empiece a reconocer cuáles son los patrones de evitación que ha tenido hasta el momento callarse. Pero es que la misma cultura le dice: mamita, calladita se ve más bonita. Mi amor, en silencio, no hable, no opine. Y están invalidando no solamente sus emociones, sino la están invalidando como persona. Entonces hay que reconocer cuáles son estos patrones. Es importantísimo que ella nombre el problema, qué es lo que está pasando, que se mueren del miedo a reconocer que tienen un problema. Y para eso
Hay mucho tipo de terapias, como estaba diciendo mi amiga Gina. Está la transpersonal, está MDR, la cognitivo-conductual, pero también está el enfoque sistémico que aborda a la persona desde un sistema, porque es que la familia es un sistema. En ese sistema no hay actores principales ni actores secundarios, todos cumplen un papel protagónico. Tenemos que mirar, según las teorías de Bandura de autoeficiencia, cuáles son esas acciones que pueden reforzar la autoeficiencia para contrarrestar la indefensión. Enseñarle a la persona que puede tomar decisiones sin ser aprobada, porque es que una de las características que tiene esta persona es que necesita hacer las cosas muy bien porque tiene que buscar el aplauso social, tiene que tener reconocimiento. Entonces, tiene que empezar a procesar el trauma que generó esa indefensión. ¿Cuál fue? ¿Qué le dijeron cuando estaba pequeña? ¿Qué le hicieron cuando estaba pequeña? Encontrar y reentrenar esas respuestas al estrés. Aprende a tolerar las incomodidades. Esa piedrita en el zapato para que tú puedas salir adelante. Aprende a celebrar la acción pequeña. Los pequeños logros son muy importantes. Y solo cuando la persona logra hacer esto, logra salir, logra reconocer y logra trabajar en su propia indefensión. Eso me parece súper importante. Sí, y fíjate que también, pues agregando a tu comentario y al de Cari, creo que una intervención integral cuando se encuentra la persona bajo la indefensión y muchos estados de alerta, porque ya la persona se puede encontrar hipervigilante, con trastornos emocionales, y que esto le impide llevar a cabo una vida pues plena, donde ya no se le presenta en su día a día la felicidad y más bien la anedonia. Y entonces volver a generar esos estados internos, yo creo que sí deberíamos de considerar un espectro como de integral, donde involucremos no nada más los aspectos cognitivos, estas creencias de qué crees acerca de ti, ¿no? Sino también estas conductas que pueden ir moviendo a la persona de estar congelado, de no mover un dedo, a empezar a hacer pequeños, ¿no? Pequeños actos para empezar a generar sí se puede, este estado interno de, ok, hoy pude dar un pasito, mañana puedo dar dos pasitos, ¿sí?